Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es lunes 25 de mayo y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes. El Señor ha sido muy bueno, nos ha dado un día excelente, un fin de semana para descansar y estamos aprovechándolo también para estudiar. Así que bueno, comencemos con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. La creación en la literatura antigua, el título de la lección para el día de hoy. Los arqueólogos han descubierto textos del antiguo Egipto y cercano Oriente que contienen historias primitivas de la creación y el diluvio. Esto hizo que algunos se pregunten si el relato de Génesis fue tomado de estas culturas o si dependía de alguna manera de ellas. Pero, ¿es realmente así? Lee Génesis capítulo 1 al capítulo 2 versículo 4 y luego lee estos extractos de la epopeya Atrahasis. Cuando los dioses en lugar del hombre hicieron la obra, llevaron las cargas. La carga de los dioses era demasiado grande, la obra demasiado dura, la molestia demasiado grande. Dejen que la diosa matriz cree descendencia y que el hombre lleve la carga de los dioses. Ahetstu, un dios que tenía inteligencia. Ellos lo mataron en su asamblea. Nintu mezcló barro con su carne y sangre. Todo esto lo encontramos en Myths from Mesopotamia, Creation, The Flood, Gilgamesh and Others. Páginas 9, 14 y 15 de S. Daily. ¿Qué diferencias percibes? Muy bien, luego de leer Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, podemos darnos cuenta que el Señor nos deja en ella un relato lógico, un relato que va paso a paso, de modo que nosotros como seres humanos podamos ir imaginando cómo fue la obra de la creación, todo lo que Dios quiso revelarnos desde el primer día, desde que empezó. Él quiere que vayamos imaginando en nuestra mente lo que pasó para que tengamos una idea, porque por amor a nosotros desea que sepamos de dónde venimos y también desea señalarnos hacia dónde vamos. Y es una historia hermosa porque el Señor está contando cómo va creando cada cosa y dice el Señor, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el primer día, el segundo día, el quinto día, y nos lleva como una visión panorámica de todo lo que Él está haciendo. Ese texto es coherente, es lógico, es agradable, se puede entender. Así es. Incluso nos permite ver también a un Dios de amor, un Dios que pensó tanto en el ser que quería crear, que primero preparó todo debidamente, hermoso, de manera perfecta, porque era bueno en gran manera, y luego sí crea a esa obra linda y hermosa que Él deseaba poner en ese lugar para que lo disfrutara, y fue al ser humano. Eso es como los padres que están esperando un bebé. Eso estaba pensando justamente, preparan la cunita, la habitación, la pintan, le ponen todo lindo, le compran la ropita, todo. O sea, me imagino los padres obviamente listándose para la llegada de su bebé, de su hijo. Asimismo, Dios, Con mucho amor. nos lo imaginamos así, con ese amor y con esa dedicación, pintó la flor. Es que es difícil para nosotros solamente leer Génesis e imaginarnos todo lo que pasó, porque es que nuestra mente no lo puede contener. Imagínate, si solamente vemos una flor llena de color y nos asombramos, ahora ver toda esa bella creación para que nosotros la disfrutáramos, eso debe haber sido maravilloso. En cambio, cuando nos ponemos a leer la epopeya Atrahasis, encontramos una cosa, Terrible. o sea, rara de leer, difícil de comprender. Bueno, se comprende, pero para nosotros no tiene sentido. Es que realmente No tiene como lógica, no hay una cohesión, o sea, no hay un hilo conductor. realmente se presenta como si fueran unas poesías, unos poemas. Como si fueran unos fragmentos que alguien unió al azar así. Sí, el libro incluso lo descargué, está en PDF en internet para quien quiera buscarlo, pero está en inglés. Y trata como una poesía y las frases que manifiesta, quiere como que haya un juego de palabras constantemente, repite mucho algunas frases, pero queda uno como enredado. Queda uno como con la incógnita de qué quiso decir, a quién se refiere, aquí de quién es que está hablando. Habla de tantos dioses, de tantos seres, tantos nombres tan raros que uno queda perdido. Cuando uno lee allí, uno no entiende qué es lo que está pasando, ve que hay una guerra, hay una pelea, hay una lucha, pregunta que quién inició la pelea, que Dios fue el que citó a esa pelea, a esa lucha. Hay una cosa rarísima, incluso Exacto. habla de la carga que hay sobre los dioses al crear.
Sí, básicamente es que existe un grupo de dioses que se asignaron tareas, uno en la tierra, otro en el cielo y otro en el mar. El que estaba en la tierra empezó a hacer todos los surcos por donde debían pasar los ríos. Empezaron a hacer los surcos del Tigris, después a hacer los surcos del Éufrates, y pasaron 100 años, 200 años, 500 años, 900 años, 1000 años, 2500 años en ese trabajo arduo, los dioses. Y ellos vieron que ellos no iban a estar todo el tiempo haciendo eso, y fueron donde el Dios mayor a que los librara de esa carga. Entonces mataron a uno de los dioses y con esa sangre empezaron a hacer a seres humanos para que se encargaran de esa tarea que tenían los dioses, para aliviar la carga de los dioses. Es algo totalmente contrario a lo que presenta en el Génesis. Y es muy complicado de comprender, es complicado para el ser humano incluso comprender de dónde vinimos nosotros y por qué estamos en esta tierra. Realmente hay una lucha de dioses en la cual no sabemos incluso nosotros qué tenemos que ver allí. O sea, realmente yo creo que para creer este tipo de texto necesitamos mucha más fe que para creer en la Biblia, que es un libro lleno de amor, un libro que de principio a fin es claro y es contundente. Muy bien, yo no creo que definitivamente Moisés se haya fijado de esta epopeya para escribir el Génesis. Definitivamente no. El Génesis tiene una historia bien desarrollada, bien contada, y además el Génesis no solo concuerda con los libros del Pentateuco que Moisés escribió, sino con toda la Biblia. Así es. Entonces aquí vemos que es el Espíritu Santo que tiene un hilo conductor, y es el Espíritu Santo que inspira a los más de 40 autores para contar la historia de la salvación que es en Cristo Jesús, empezando desde el Génesis y terminando en Apocalipsis. Nada tiene que ver la Biblia con estas cosas o con estas literaturas de la antigüedad. Muy bien, continuamos con la lectura. Aunque existen similitudes entre las historias, por ejemplo, los primeros seres humanos fueron hechos de barro, las diferencias son mucho más claras. Número 1. En Atrahasis, el hombre trabaja para los dioses, para que los dioses puedan descansar. En Génesis, Dios crea la tierra y todo lo que hay en ella para la humanidad, como el punto culminante de la creación, y luego descansa con ella. En Génesis, los seres humanos también son puestos en un jardín y se los invita a estar en comunión con Dios y cuidar de su creación, un concepto que no se encuentra en Atrahasis. Número 2. En Atrahasis, un dios menor muere y su sangre se mezcla con barro para formar 7 machos y hembras. En Génesis, primeramente Dios forma a Adán personalmente, le sopla aliento de vida y posteriormente hace a la mujer para que sea ayuda idónea. Dios no creó a Adán y a Eva de la sangre de un dios muerto. Número 3. No hay señales de conflicto ni de violencia en el relato del Génesis como lo vemos en la historia de Atrahasis. El relato bíblico es sublime al representar a un Dios omnipotente que le brinda a la humanidad un propósito digno en un mundo perfecto. Esta diferencia radical ha llevado a los eruditos a la conclusión de que, finalmente, estos relatos de la creación son muy diferentes. Muy bien, vamos con la pregunta final. Algunos han argumentado que a lo largo de los siglos, las historias de la creación y el diluvio se transmitieron parcialmente basadas en lo que realmente había sucedido. De ahí algunas de las similitudes, pero que se distorsionaron con el tiempo. En contraste, Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, reveló lo que realmente ocurrió. ¿Por qué este razonamiento explica mejor las pocas similitudes entre los relatos que la conjetura de que Moisés se valió de estas historias paganas? Por lo mismo que decíamos al principio, es que encontramos coherencia, encontramos un texto lógico, fácil de entender en el relato de Moisés que en las literaturas antiguas. Pareciera de que las literaturas antiguas tomaron fragmentos de muchas historias y empezaron a agruparlas y a formar sus propios libros, sus propios mitos, sus propias historias. Pero en el relato del Génesis vemos una historia lógica, vemos que Dios está interactuando allí en la historia, Dios interviene en la vida del ser humano, y esto es lo que Moisés está relatando, nos está dando a conocer. Hay unos apartes de nuestra hermana Elena de White que me gustaría compartir con ustedes para dar también un poquito de claridad a este punto, que me parece bastante pertinente. Al apartarse de la palabra de Dios para alimentarse en las obras de escritores que no son inspirados de lo alto, la mente se deforma y rebaja. No se relaciona con los principios profundos y amplios de la verdad eterna.
Solamente en la palabra de Dios hallamos el relato auténtico de la creación. Solamente en ella podremos encontrar la historia de la humanidad sin el sello del prejuicio o el orgullo humano. Allí podemos comulgar con los patriarcas y profetas y escuchar la voz del Eterno que se dirige a los hombres. Allí contemplamos la majestad de los cielos que se humilla hasta convertirse en sustituto y garantía para hacer frente en inferioridad de condiciones a las potencias de las tinieblas y luego ganar la victoria para nuestro beneficio. La contemplación reverente de tales temas no puede menos que suavizar, purificar y ennoblecer el corazón y al mismo tiempo inspirar nueva fuerza y vigor a la mente. Mi vida hoy, página 110. Cuando la mente es aprovisionada con la verdad bíblica, sus principios arraigan profundamente en el alma y la preferencia y los gustos se entrelazan con la verdad y no hay deseo de publicaciones rebajantes y excitadoras que debilitan las facultades morales y destruyen los dones que Dios ha derramado para ser utilizados con fidelidad. El conocimiento bíblico resultará un antídoto contra las venenosas insinuaciones recibidas a través de una lectura incontrolada. Sin la Biblia seríamos confundidos por las falsas teorías. La mente estaría sujeta a la tiranía de la superstición y la falsedad. Pero, poseyendo una historia auténtica del comienzo del mundo, no necesitamos enredarnos con conjeturas humanas y teorías indignas de confianza. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 98 y 99. Muy bien, así llegamos al final de nuestro estudio del día de hoy. Espero que haya sido bastante interesante para ustedes, como también lo ha sido para nosotros. Qué bueno que estas lecciones nos presentan temas que de pronto nosotros no conocíamos y que de alguna manera estamos conociendo, estamos interactuando con ellos. Y esto nos ayuda a conocer mejor nuestra Biblia y a dar una mejor defensa de nuestra fe. Y es que es importante para nosotros porque van a resultar personas en algún momento que te van a decir que también existieron otros tipos de Jesús en otras culturas. Y muy posiblemente tengan razón, porque en esas culturas haya historias de un Salvador. Pero ninguno de esos personajes trascendió en la historia como Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ninguno de ellos pudo hacer que nosotros ahora podamos contar con la salvación. Ni ninguno de ellos tiene una sagrada escritura como la nuestra, que ha pasado el tiempo porque Dios la ha sostenido y porque Dios la ha protegido. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Esperamos que mañana podamos vernos a escuchar.